Bienvenidos a Dre Mills. El día de hoy vamos a compartir un tema muy relacionado al tema de igualdad salarial, igualdad de género. Y bueno, a raíz de que el Foro Económico Mundial hizo una publicación a través de un video donde un economista explicaba las razones del por qué las mujeres son menos pagadas en el mundo laboral. Entonces el día de hoy vamos a compartir ese artículo con todos ustedes, vamos a mencionar las razones y al final vamos a dar cuál sería la posible solución a este tema de desigualdad salarial. Bueno, entonces empecemos. La economista es Laura Tyson. Bueno, y empieza de alguna manera citando o compartiendo un dato muy importante, donde menciona que las mujeres ganan, por cada sol que ganan los hombres, los varones a nivel mundial, las mujeres en promedio están ganando 54 céntimos. Estamos hablando básicamente que existe un 45 o casi 40% menos en porcentaje si comparamos lo que gana un hombre con una mujer. 40% menos son los que ganan las mujeres, entonces, a nivel mundial. ¿Qué está pasando? Bueno, entonces la primera respuesta, la respuesta más simple que brinda la economista es el tema de la discriminación. Eh, Actualmente los gobiernos, las instituciones, organizaciones a nivel mundial, incluso los inversionistas, tratan de alguna manera preguntar a las empresas o ver o supervisar o incluso fiscalizar a estas empresas, a la mayoría de empresas alrededor del mundo, básicamente para obtener el dato del tema de su sistema de pago, su sistema de salario de todos sus empleados, ¿no? Y ya es un acto común de muchos inversionistas. Por ejemplo, los inversionistas tienen el poder suficiente como para ver cómo trabaja la empresa. Justo antes de invertir en un nuevo negocio, ellos evalúan el tema corporativo, el tema de los valores, el tema de la transparencia. Entonces se ha obtenido una vasta cantidad de información eh, para ver el tema del sistema de pagos. Y resulta pues que de todas las empresas evaluadas, eh, cuando observaron el tema del salario entre varones y mujeres, encontraron pues que existen diferencias significativas. Eh, Estamos hablando de varones y mujeres en el mismo sector, en la misma posición, en el mismo cargo, con el mismo nivel educativo. Obviamente en la misma empresa se han encontrado estas diferencias. Entonces es el hecho de que tradicionalmente, incluso hasta ahora, se ha mantenido el tema de la idea de que las mujeres deberían ganar menos que los hombres. Entonces, la primera razón por la que las mujeres ganan menos que los hombres es el tema de la discriminación. Obviamente existe una práctica, unas malas prácticas empresariales con respecto al tema de salario a nivel mundial. Entonces, ya teniendo el tema de la discriminación como primera respuesta a la diferencia salarial, eh, surgen otras nuevas razones. Y son razones ya mucho más complicadas. No estamos hablando de una respuesta simple no mencionando la discriminación como principal razón, sino que ya algunas existen razones más complicadas al problema de por qué las mujeres ganan menos a nivel mundial. Y esto es, número uno, a que las mujeres escogen diferentes trabajos. Y los trabajos que escogen las mujeres obviamente son menos pagadas. Por ejemplo, cuando vamos a otras áreas, en el tema de la ocupación, alrededor del mundo, bueno, las ocupaciones como profesor,
profesores, pagan menos que las ocupaciones como ingenieros o abogados en general. Estamos hablando de que existe una gran cantidad de mujeres muy relacionadas y asociadas a empleos que son menos pagados. Y si revisamos entonces, si observamos esta gran cantidad de ocupaciones, surgen también nuevas preguntas con respecto a este tema, de por qué las mujeres han escogido las ocupaciones en las que ellas están inmersas. ¿Será que no existen suficientes modelos o roles de mujeres con ocupaciones donde son bien pagadas? De alguna manera no tendrán las mujeres algunos roles o modelos de personas o de mujeres en este caso, que son bien pagadas, que trabajan en compañías reconocidas. La verdad es que no existen. De que existen, existen. O sea, hay mujeres que sí están, incluso ocupan los roles más altos de algunas compañías de tecnología o incluso de automóviles. Y obviamente su salario es pues, relativamente alto, pero son pocos los modelos de este tipo de mujeres. Entonces también surgen otras preguntas. ¿Acaso existen demasiadas barreras para el avance en esas ocupaciones? ¿Por qué existen pocas mujeres con niveles altos, con roles altos en el mundo? ¿Acaso existen demasiadas barreras para que no haga imposible que mucho más mujeres pues ocupen roles directivos o roles de altos cargos? Entonces son preguntas que surgen a raíz del tema de la carencia de este tipo de roles y modelos. Bueno, entonces ya mencionamos la primera razón del por qué las mujeres son menos pagadas, que es el tema del trabajo, el tema ocupacional. La siguiente razón está asociada al tema del trabajo a medio tiempo o part-time job. Resulta que el tema del trabajo a medio tiempo es penalizado, obviamente para el sector femenino, que en su gran mayoría alrededor del mundo las mujeres son más probables de que se encuentren inmersos en trabajos de medio tiempo. Obviamente ocupar una gran cantidad, obviamente tener a muchas mujeres en temas de inmersas en trabajo a medio tiempo también hacen que ganes menos, porque si comparamos un trabajo a tiempo completo con un trabajo a medio tiempo, obviamente existe una diferencia muy grande. Generalmente un trabajo a tiempo completo hace que tengas más beneficios y por ende hace que tu salario sea mucho mayor. Por lo contrario, un trabajo a medio tiempo pues hace que de alguna manera pierdas ciertos beneficios y obviamente al perder algunos beneficios van a estar asociados también al tema salarial. Y bueno, obviamente escogiendo un trabajo a medio tiempo con una ocupación, ya sea en una ocupación donde son ocupadas por varones, una ocupación masculina, escogiendo básicamente el mismo sector donde ya sea donde muchos varones estén inmersos. Obviamente el tema del medio tiempo de alguna manera las mujeres van a ser penalizadas en el tema salarial. La compensación salarial va a ser menos si comparamos a un trabajo a tiempo completo. Entonces, vamos, dos razones mencionando. El primero, la respuesta más sencilla a esto fue la discriminación. La segunda fue el tema de la ocupación.
Y el tercero es el tema del trabajo a medio tiempo, que son penalizados, sobre todo para las mujeres. Entonces, otra razón de por qué las mujeres son menos pagadas alrededor del mundo es que las mujeres toman un 7% de recorte salarial por cada niño. Este es ya un tema relacionado al tema familiar. Resulta que otra cosa para resaltar aquí es la evidencia de lo que llaman la pena de maternidad. Es la evidencia de la pena de maternidad. Por ejemplo, en ciertas economías, el tema de la pena de maternidad obviamente va a estar asociada cuando las mujeres deciden tener ya, cuando forman una familia, empiezan a tener niños o la llegada del primer bebé. Entonces, aquí la economista comparte un dato muy importante, que es que el tema de la brecha, educacional, en este caso ya no salarial, ya ha desaparecido. Entonces, el tema de la brecha de educación entre varones y mujeres ya ha desaparecido. Si observamos de alguna manera en los mercados el comienzo entre varones y mujeres cuando entran al mercado laboral, no existe demasiada diferencia dentro de la ocupación o dentro del sector entre hombres y mujeres. Cuando hablamos del mismo nivel educativo, o sea, estamos hablando de que varones y mujeres tienen la misma oportunidad en el tema de la educación. Ellos se encuentran en el mismo nivel. Básicamente esa brecha donde el varón era más educado que la mujer ya ha desaparecido. Obviamente en el mundo moderno pues las mujeres se educan más, son más preparadas, son cada vez más profesionales. Entonces la brecha de educación ha desaparecido. Lo que sucede aquí es que el tema salarial, es decir, cuando se observa al inicio en el mercado laboral, cuando entran a trabajar varones y mujeres, la brecha es poca, obviamente, en el tema salarial. Pero ¿qué pasa cuando proyectas ese escenario, cuando has proyectado ese escenario 10 años después? Tú observas un crecimiento de la brecha salarial que se va de alguna manera creciendo a medida que pasa el tiempo. ¿Y eso por qué? Porque cuando las mujeres deciden que es hora de cambiar de trabajo, lo que estaba trabajando a tiempo completo, ellas cambian a medio tiempo por la llegada de un niño. Obviamente se observa el tema de la reducción de su salario. Algunas sociedades, por ejemplo, han entendido algunas compañías y tratan de alguna manera brindar a las mujeres un trabajo más flexible o brindando nuevas formas de que las mujeres pues, puedan seguir trabajando al mismo nivel, pero obviamente eso es imposible. Por la llegada de un niño o por la llegada de una familia, como que las mujeres optan por dejar a un lado el tema laboral y enfocarse en alguna manera en el desarrollo y el bienestar de sus niños, de sus hijos. Obviamente por cada niño que viene a la familia, pues las mujeres necesitan más tiempo, se enfocan más en sus niños y obviamente también hace que sus ingresos se reduzcan más, cada vez más. Bueno, en tema de los... ¿y qué pasa con los varones? Bueno, con los varones pasa todo lo contrario, ¿no? El tema de cuando se evalúan
nivel de los años, cómo va creciendo el tema salarial de los varones o de los hombres, pues generalmente ellos asumen puestos o suben de posiciones. El tema del ascenso pues hace que también ganen, hace que crezca también sus ingresos. Obviamente esta tendencia es mucho más rápido en varones que en mujeres. Entonces estamos hablando de que existe un costo por maternidad para el tema de las mujeres. Ese costo de alguna manera se ve reflejado en su salario, y es obviamente la reducción de salario. Y bueno, a nivel mundial las mujeres pasan 3 veces más tiempo en trabajos que no son pagados, a diferencia de los hombres. Generalmente las mujeres pasan 3 veces más que los hombres en trabajos que no son remunerados, en trabajos que no son pagados, trabajo del hogar. Y obviamente este tipo de trabajos no pagados en tema femenino existe. Y es correcto, no solamente pasa en las industrias avanzadas, en las economías avanzadas. Alrededor del mundo, la mayoría del trabajo es hecha por las mujeres. Y generalmente este tipo de trabajos pues no son pagados, no son remunerados. Entonces, ya mencionando todo el tipo de problemas, las razones del por qué, ¿cuál sería la posible solución al tema de la brecha salarial? Bueno, la economista nos brinda de alguna manera una respuesta que es básicamente compartir la carga. ¿Por qué los varones no podrían tener un tema de la licencia de paternidad también a lo que similar a las mujeres, ¿no? Licencia de maternidad, ¿por qué ellos no pueden tener una licencia de paternidad? Entonces, distribuir la carga, distribuir las responsabilidades, de alguna manera hace que la fuerza laboral de la mujer se incremente. Al incrementar la fuerza laboral de la mujer en el sector laboral, obviamente va a hacer que sus ingresos pues aumenten. Distribuir la carga, entonces es la respuesta a este tema de desigualdad salarial. Se ha observado en las economías que manejan este tipo de políticas, ya que son políticas, generalmente no es un tipo o una sola política que hace un cambio grande en este tema, sino un sistema total de políticas, un conjunto que de alguna manera sirven para abordar las diferencias de salario. Entonces, de alguna manera distribuir la carga familiar o la responsabilidad con los hijos hace que de alguna manera las mujeres pues tengan las mismas oportunidades que los varones, ¿no? Que compitan así unos a otros, ya que si ambos tienen las mismas responsabilidades, las mismas cargas, pues obviamente se vuelve una competencia más sana. Entonces, esto fue lo que queríamos compartir el día de hoy con todos ustedes. Y nos vemos en una siguiente edición.